Civil, en donde estuvo participando Fernando Belauzarán, a quien saludamos en este espacio, como siempre, con mucho gusto. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Fer, buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. a ver, quiero que nos compartas un poco de lo que se vivió como parte de esta resistencia civil y del mensaje que diste, en donde hablabas de cómo surge, de dónde deriva esta elección del Poder Judicial. Sí, bueno, mira, para decirlo con todas sus letras, lo que vimos es un golpe de Estado. Según su concepción clásica, esa que está incluso en la concepción francesa clásica, uno lo puede consultar en el diccionario de política de Bobbio, en donde pues un grupo que está en el Estado el poder, aprovechando su influencia. No, Fer, perdóname que te interrumpa, se está cortando la comunicación. La vamos a Sí, retomar para poder escuchar a cabalidad lo que nos estabas compartiendo, que sí me parece muy importante. Fernando Belauzarán estuvo en este movimiento de resistencia civil, en donde habló de que la justicia no puede nacer de una venganza. Y él se refería a aquel momento en donde Andrés Manuel López Obrador se lanza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenía claras diferencias con aquellos pues frenos que estaba poniendo la Suprema Corte, algunas de las decisiones que pretendía impulsar el entonces presidente. Y bueno, pues bajo esta premisa es que se da este cambio y esta reforma al Poder Judicial. Estamos de regreso contigo, Fer, nos decías. sí, bueno, te decía que hay que llamar las cosas por su nombre, y lo que vivimos pues fue un golpe de Estado. ¿Por qué le llamo golpe de Estado? Primero, porque esto viene de una reforma constitucional producto de una mayoría calificada espuria, porque no les correspondía. Tuvieron el 54% de los votos y les dieron el 73% de las curules en la Cámara de Diputados. Esa sobrerepresentación violaba dos cosas muy importantes de la Constitución, que es el límite de sobrerepresentación del 8% y máximo 300 diputados. Eso está en la Constitución porque una de las normas claras acordadas de la transición a la democracia es que ninguna fuerza por sí sola podía modificar la Constitución. Y eso se cambió. Y entonces, primero, con esta espuria mayoría calificada, que no les correspondía, que hicieron un abierto fraude a la ley. Mira, para darte una idea de esto, la última vez que una fuerza política había tenido esa proporción de diputados en la Cámara, esa proporción de diputados, fue en 1982, que el PRI tuvo 74% de las curules. Pero en esa ocasión, el PRI no tuvo el 54% de los votos, tuvo el 73% de los votos. En esa ocasión no ganó 250 distritos, ganó 298 distritos. Y además había solo 100 diputados plurinominales. Los otros 100, que ya son 200, fue precisamente para evitar esa sobrerepresentación. Para eso sirvió la transición. Entonces borraron de un plumazo la transición, pisoteando la Constitución, porque la reforma del 96 en ese apartado no se modificó, se mantuvo tal cual. No hubo, si el constituyente hubiera querido modificarla, pues lo hubiera modificado. Bueno, ese, ese robo en despoblado que fue esta espuria mayoría calificada hace la reforma, pero eso fue a nivel de Cámara de Diputados. En el Senado fue grotesca la compra de senadores. Tú recordarás que antes de que tomaran posesión, compran a dos del PRD, y luego a Yunes, un día antes de la votación de la reforma judicial, se desisten de la orden de aprehensión la Fiscalía de Veracruz, ¿no? Sí. Entonces, Y un imagínate desaparecido de cómo Movimiento usaron de Ciudadano. mercancía una orden de aprehensión para que los Yunes dieran esta traición y saliera eso en una mayoría calificada. Y a otro senador, te acordarás que a su papá se lo llevaron preso para Sí. que no estuviera ahí. Así sale la reforma judicial. Y todavía después, recuerda que la Corte lo estaba revisando, y el único ministro no incondicional que votó, se necesitaban 8 votos, 3 son las incondicionales que van a repetir, pues es su pago por ser incondicionales. El otro, Pérez Dayán, no da su voto, y las presiones fueron impresionantes y dicen que se metieron con su vida privada, etcétera. Todo eso, esas presiones indebidas, usando la cooptación, la corrupción,
de personas para que las instituciones dejaran de cumplir su trabajo, pues eso es golpismo. Y ahora tenemos un nuevo régimen, pero un nuevo régimen que nace sin legitimidad, porque la verdad es que no votaron el 13% como dijo el INE, la verdad es que el Frente Cívico Nacional fue más exacto, 11.9 dijo, según la encuesta que se hizo junto con Verumen con su metodología, 11.9, a eso se están acercando las cifras oficiales, pero va a ser de menos de un dígito, porque la cantidad de votos nulos y votos en blanco Sí. es impresionante, el porcentaje de votos nulos y votos en blanco. Es más, hay más votos nulos que los votos que va a tener el presidente de la Suprema Corte. Sí. De ese tamaño es la ilegitimidad que tiene pues esta farsa, porque además, si te fijaste, en el acordeón morenista coincide con todos los que ganaron en la Corte. Fue un voto absolutamente inducido, un voto, es decir, para decirlo con claridad, no solo fue un acto golpista, se consolidó o se consumó con un fraude electoral grotesco. No un fraude al estilo Manuel Bartlett, que se cayó el sistema y se modificaron las actas, etcétera. Peor aún, un fraude estilo Gonzalo N. Santos, ¿no? Que ese es que es a lo que nos están regresando, que por cierto, pues es potosino y lo Sí, sí, conocen bien. sí. Oye, me quiero detener en varias cosas que has mencionado, Fernando Belauzarán, con quien estamos platicando en esta mañana. Primero, en San Luis Potosí se replica esto que dices. Hay más votos en blanco, nulos mucho más, pero hay más votos, más casillas en blanco que la cantidad de votos que recibe quien podría encabezar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. El candidato que más votos lleva son 150,000, pero nada más en casillas en blanco en mujeres son 620,000 y 529,000 casillas en blanco en hombres en esa misma votación. Es decir, es abismalmente mayor la cantidad de casillas en blanco que la votación que se le da a quien esté recibiendo la mayor cantidad de votos dentro de esta elección del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Basado en esto, decía la presidenta que esta elección era un éxito, que el nivel de participación era bastante aceptable, que porque habían votado más que los que votaban por la oposición. ¿Qué decir ante ello, Fernando? Bueno, en primer es una mentira, ¿no? Porque por la oposición votaron alrededor de 25 millones de personas, sumando a toda la oposición. Por Xóchitl Gálvez hubieron más de 16 millones. Eso es mentira. Pero además es absurdo que ponga eso. Dice, es que fue mandato del pueblo, es decir, sus votos. Bueno, ella tuvo más de 33 millones de votos, ¿no? Pues bueno, aquí va a haber menos de 10 millones de votos efectivos, ¿no? ¿Dónde están los otros 23 millones? No tiene manera de solicitarlo, no tiene manera de sostenerlo. Pero lo peor de todo es que parece que no se da cuenta que está siendo observada por el mundo, ¿no? México está siendo observado porque efectivamente es la primera vez que alguien hace esta barbaridad. Quien más se le había acercado era Bolivia, pero Bolivia votaba 3 cargos, ¿no? Y también fue un fracaso rotundo. Pero entonces el mundo está volteando a ver esto, y imagínate la explicación de la presidenta, es que votó más gente de los votos que tuvo la oposición. Olvídate que sea solamente mentira, el argumento, ¿no? Eso no es de un estadista, perdón, frente a esto. Y lo que está haciendo es que México está siendo observado y como ya lo estamos viendo por la prensa internacional, pues ya están poniendo a México en la bolsa de las autocracias. México ya es una autocracia para el mundo, no es una cosa que diga la oposición, que diga, el mundo ya lo está diciendo, toda la prensa internacional está diciendo, México ya es una autocracia. Y yo te diría, pues algunos dirían, ya somos república bananera. Bueno, quién sabe, porque quizás ni a república lleguemos, porque no hay división de poderes. Decía Enrique Krause que habíamos vivido momentos de república simulada, pero esta es la primera vez que se destruye la república, porque ni siquiera están cuidando las formas. Son cuadros políticos los que están en los puestos jurisdiccionales. Se politizó completamente la corte al unísono, o más bien al totalmente alineados con el grupo en el poder como se les conoce. No hay ningún tipo de simulación. Yo te voy a Sí. decir que en la época de Porfirio Díaz, un ministro de la corte fue Justo Sierra. Y Justo Sierra, si uno lee lo que dice, bueno, no era un incondicional de este tamaño para acá. Y fíjate que estoy hablando del porfiriato, que por supuesto que fue una dictadura.
Aquí ponen puro incondicional, que sea indígena el que vaya a encabezar. Bueno, está bien, nadie debe de ser discriminado por su origen, pero eso no limpia el cochinero, no limpia el fraude ni le da legitimidad a la Corte. Fernando, a la distancia, después de este proceso electoral, después de lo que vivimos el domingo, etcétera, ¿fue una buena estrategia de Resistencia no votar o se debió haber acudido a las urnas y manifestarse de alguna otra forma? Bueno, esa fue un gran debate y una discusión, yo lo quiero reconocer, porque es cierto que sí había candidatos que venían del Poder Judicial que decidieron tener esto que le llamaban pase automático o que fueron propuestos por el Poder Judicial y que tenían una carrera, es decir, sí había candidatos de nivel. El problema es que no está claro que el voto libre hubiera podido incidir, porque cuando hay una elección de poca participación, pesan más las clientelas movilizadas, el acarreo con acordeón en mano, como lo acabamos de ver. Entonces, incluso en la idea de que era el argumento de, ¿saben qué? De lo perdido lo que aparezca, ¿no? Conservemos lo que se pueda frente a eso, pues ni siquiera tenías la garantía de que eso iba a suceder. Y el tema, y creo que la gran discusión era, este es un cambio de régimen radical, de la democracia a la autocracia, y este es el tiro de gracia, digamos, para esa definición. Y frente a esa decisión de tan grande nivel, vas a convalidar el golpe, vas a convalidar la muerte de la democracia. Entonces, pues era una discusión entre una posición pragmática de a ver si podemos recuperar sin tener ninguna garantía, o una posición ética y política de decir, ¿saben qué? Si este régimen, esta autocracia van a hacer que nazca sin ninguna legitimidad. Y yo creo que ellos van a tener que cargar con eso, porque imagínate un poder judicial sin credibilidad de ningún tipo, porque con los que llegan desde ministros, magistrados y jueces tienen de entrada dos compromisos. Un compromiso con quien los puso en la boleta y el otro compromiso con quien los puso en el acordeón y otros compromisos con los grupos, las clientelas organizadas que se movilizaron y los llevaron a los acarreados con acordeón en mano. Tiene muchísimos compromisos, es decir, no hay juez sin padrino. Y entonces la simple sospecha de quien se siente joven de decir es que la otra parte está coludida con el juez, ¿no? Eso le quita eso va a ser un problema de gobernabilidad muy fuerte. Y esto se tiene que resolver de alguna manera, ¿no? Porque la única libertad, porque yo como lo que veo es que con este nuevo Poder Judicial, así en la manera como nació, la única libertad que se van a permitir es la libertad de comercio, ¿no? En todos aquellos casos en donde el gobierno no tenga un interés político, pues entonces las partes van a ir a buscar a los padrinos, ¿no? Porque además muchos jueces no van a tener experiencia, muchos jueces no van a tener conocimiento, porque cuando tú tiras la carrera judicial, pues quitas precisamente eso, que valgan los conocimientos, que valga la experiencia, que valga el mérito. Entonces van a ser muchos improvisados, pero con intereses creados. Entonces, yo no imagino un peor escenario. De todos los errores que cometió el pasado régimen, este es el más grave. Y este va a ser el más difícil de revertir, restaurar, porque reconstruir el sistema de justicia va a ser muy complicado ahora que ya decidieron partidizarlo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Te saluda Edson Pérez. La verdad es que hay que ser muy honestos en cuanto a que, pues bueno, afortunado o desafortunadamente esta reforma ya existe. La elección es parte de ella, es uno de los pasos que indica esta reforma. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanía? Porque al final del día, de pronto hablamos de magistrados, jueces, ministros, y lo vemos como algo lejano, ¿no? Mucha gente lo ve como algo lejano y que ese ha sido como el gran debate con el Poder Judicial en estos últimos meses. Sin embargo, al final del día hay
gente que está esperando la resolución de un caso, hay personas privadas de su libertad que están esperando que se resuelva su caso, va a haber mamás y papás que van a estar esperando a que se dictamine la pensión alimenticia, va a haber muchas situaciones que al final del día sí nos impactan. ¿Qué decirle a la ciudadanía y qué podemos hacer después de todo esto? Pues eso se viene, bueno, pues la ciudad tiene que exigir justicia. El problema es que ninguno de los problemas que sí existían en nuestro sistema de justicia se van a resolver. El gran problema de la impunidad, pues el gran cuello de botella son las fiscalías, ¿no? Las fiscalías ahí es, y las policías, obviamente, las policías, las fiscalías, que por cierto no son tocados En esta en reforma. este tema. Y todos los casos que tú dices, por supuesto, para muchas familias les va el patrimonio en esto. ¿Y en manos de quién están? ¿No? Entonces, pues hay que crear observatorios ciudadanos quizás para que la arbitrariedad tenga un costo, porque a mí me parece que lo que acaba de pasar con esta reforma es que se legaliza la arbitrariedad, porque ya no son jueces que se deban a la ley y a la constitución, son jueces que se deben a un proyecto político, son jueces que se llevan a esto porque ellos parten, lo dicen a veces en corto acá, y seguro es, aquí no existe la neutralidad, o estás con uno o está con otro, y de que estén con ellos, es decir, si no estás conmigo, entonces eres de los otros, y entonces de que estén con los otros, mejor que estén conmigo y me sirvan a mí. Entonces ya no existe la justicia imparcial, y eso es gravísimo, me parece. Eso va a ser un hecho muy pernicioso que va a fomentar, por supuesto que había corrupción, pues bueno, va a haber mucho más corrupción. Entonces, tú me dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la verdad es que hay que luchar. Lo primero es la resistencia, lo primero es llamarle las cosas por su nombre, y me parece que en ese sentido ayuda que esto haya nacido sin legitimidad, porque esa es una presión para el régimen, porque cuánto puede soportar o cuál va a ser su desgaste de esto, porque ahora ya el régimen no puede lavarse las manos de nada. El tener todo el poder les da toda la responsabilidad. Y esto me parece a mí que esta reforma es muy perniciosa precisamente porque ahora va a ser la improvisación, va a ser la decisión política, va a ser jueces con compromisos políticos claros con los cuates con los que los apoyaron, y bueno, eso no va a mejorar las cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues denunciarlo, fortalecer y hacer visibles muchos casos para que puedan tener justicia, ¿no? Eso es lamentable. ¿Y qué es también muy lamentable? Pues bueno, México está al borde de una crisis económica, la recesión está en puerta. Sí. Ya vimos al subsecretario de Hacienda diciendo que no tenemos de qué Tenemos ahorros. preocuparnos porque tenemos ahorros. Bueno, imagínate quién va a invertir con esa confianza, porque claro, el gobierno les dice a los inversionistas, no tienen de qué preocuparse, porque si los jueces nos responden a nosotros y nosotros estamos con ustedes, no hay problema, pero los inversionistas se van a preguntar, ¿y qué pasa si en algún momento ya no somos, ya no estamos en el mismo lado, ¿no? ¿Quién Claro. me va a proteger? ¿Quién me va a defender? E incluso esta reforma por eso se les voltea a sus promotores, porque hoy unos promotores dicen, estamos cerquita del poder, estamos pegados ahí, los jueces están a nuestro servicio, sí, pero ¿y qué tal si en un momento dado caen de la gracia del poder? Y entonces están en la indefensión frente a la venganza. Y eso pues, se ha repetido en distintas autocracias en el mundo. Nadie entiende, algunos, que el hecho de tener un poder judicial independiente es una salvaguarda para todos, ¿no? Y que eso, bueno, pues es algo muy triste, claro, se pierde, no porque tuviéramos el gran poder judicial, había muchas carencias, pero lo valioso que se tenía se perdió se perderá el domingo. Claro, hay que pelear hasta el final, hay que buscar la nulidad, hay muchísima tela de dónde cortar con esta elección que no dio certezas, que hubo fraude descarado, que hubo inducción del voto, que no tienen que carece de legitimidad. Todo eso hay que hacerlo valer en el juicio, pero me parece que como en la elección judicial, también en el resultado de la impugnación ya lo conocemos. La verdad es que, como decía el meme, ya conocemos los resultados, nomás falta la elección. Pues eso fue lo que sucedió, porque coincide todos los que ganaron en la Suprema Corte coinciden con el acordeón que repartió Morena.
El que dice que va a investigar el INE, por cierto. Ya veremos qué nos terminan diciendo al respecto. Como siempre, muchas gracias, Fernando Belauzarán. Gracias, siempre es un gusto platicar contigo, Erika. Igualmente. Un fuerte abrazo. Muy buenos días, Fernando.